La misión es el encargo que Dios le entrega a aquellos que Él llama para seguir con la propagación del Evangelio, para seguir con la obra salvadora, para seguir con el proyecto de evangelizar a todas las personas en este mundo. Así que esta misión la podemos encontrar inicialmente en la vida de Jesucristo, y una sencilla lectura a los siguientes textos, a las siguientes escrituras, nos darán una clara idea de lo que se relaciona con la misión del Señor Jesucristo según la Biblia. La Biblia nos enseña que el propósito del Señor Jesucristo fue rescatar, y sigue siendo rescatar a todas las personas, a todos los seres humanos. El profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías, que algunos dicen, los historiadores dicen que profetizó 730 a 750 años antes que se cumpliera este texto bíblico evocado por el evangelista San Mateo, porque Mateo, en el capítulo 1 de su evangelio, el verso 21 al 23, cita a Isaías dando cumplimiento de lo que él había anunciado. Y entonces Isaías anunció que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Entonces Mateo dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa salvación. Alabanzas al Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que le está diciendo Mateo a su audiencia, a los receptores de su escrito, es que Dios estaría en medio de ellos, que Dios vendría a protegerlos, y no solo a protegerlos, a liberarlos, a salvarlos. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que las escrituras dicen que Jesús vino a salvar al hombre, y por lo tanto Él es el Salvador. Sí, Señor, Él es el Salvador. San Lucas capítulo 2, verso 8 al 11, dice que los pastores guardaban sus rebaños en las vigilias de la noche. Y esa noche el cielo fue iluminado con la gloria del Señor. Los pastores tuvieron miedo, salieron huyendo, pero un ángel del Señor descendió del cielo y los alcanzó y le dijo: no temáis, no tengan miedo. Les damos una buena nueva, alabanza, que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que la Biblia habla de una forma categórica que Jesucristo es el Salvador del mundo y que vino a salvar a todos los seres humanos. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 1, verso 18 dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito el Señor Jesucristo. Los apóstoles así lo confirmaban. Hechos 5:31 dice: a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado por su diestra, colocándolo como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El apóstol San Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, amados hermanos, Jesucristo vino a traer salvación. Y Él sabía que al morir, esta misión tendría que seguir el curso. Y es por ello que entonces, antes de morir, lo primero que hace es escoger a unos hombres que se les llama los apóstoles o los discípulos, y los escoge para prepararlos, para entrenarlos, para que cuando Él ya no estuviera, porque Él tenía que morir, ser sepultado, resucitar el tercer día y subir al cielo, y después venir en la potencia del Espíritu Santo, como la promesa que se había anunciado. Alabanzas en Joel 2:28. Bendito Señor para siempre. Así que Él escoge a los 12 y los comienza a entrenar para esta gran misión, para continuar con este propósito. Y la Biblia nos enseña en Mateo 4, verso 18 al 22, que pasando Jesús por la ribera, es por el mar de Galilea, entonces llama a los primeros 4 discípulos, que son Simón llamado Pedro, Andrés hermano de Simón, Jacobo y Juan, hermanitos, hijos de Zebedeo, que eran pescadores de hombres, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Lo que le está diciendo el Señor a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan es: yo les tengo un oficio mejor, yo les tengo un llamado superior, yo les voy a encomendar una tarea excelente. Ahora Pedro, el mar para él es el mundo, los peces son los seres humanos, y la red que él tiene que tirar ahora es la palabra de Dios. Un pescador de peces los pesca vivo y los mata. Un pescador de hombres los pesca muerto en el pecado y los trae y les da vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito el Señor. Al decir Jesús: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, les está diciendo que tenía un llamado más elevado, una tarea superior para ellos. El negocio más grande e importante del mundo es el de ganar almas. Bendito sea el Señor. Venid en pos de mí. Es interesante, porque aquí hay un llamado divino. Sí, Señor. Y os haré, es la comisión. Los haré pescadores de hombres. Al llamado que el Señor les hace no hubo titubeos. Sí, Señor, no dudaron. Ninguno de ellos claudicó a este llamamiento. Ellos escucharon la voz del Señor. Algunos dicen que ellos tenían que tener alguna referencia acerca de Jesús, porque ningún extraño pasa por un lado y llama a alguien que no conozca para que le siga. Algunos dicen que ellos habían escuchado hablar de Jesucristo y que ellos sabían lo que la gente rumoraba de Él. Por eso al llamarlo no dudaron. Sabían que Jesucristo tenía una tarea especial para ellos. Ellos, dejando al instante o inmediatamente las redes, le siguieron. Estos pescadores reconocieron que era la voz del Maestro que les hablaba, que los llamaba. Alabanzas al Señor. Así que para continuar con esta misión, Él prepara un grupo de hombres, los entrena, los capacita, para que cuando Él ya no esté, ellos continúen con el propósito divino. Mateo capítulo 9 dice que vino a su ciudad y allí, mire lo que hizo. Primero sanó un paralítico. De allí pasó y llamó a Mateo, que estaba en el banco de los tributos públicos. Mateo hizo un banquete en su casa y Jesús entró allí y comió con él y con los publicanos y pecadores. Los fariseos murmuraban que ¿por qué el Maestro comía con publicanos y pecadores? Después que salió de allí, vino un hombre rogándole, diciéndole que su hija había muerto y que la resucitara. Este hombre se llamó Lázaro. Mire que aquí hay una
cantidad de acontecimientos mientras él iba a la casa de Jairo. Una mujer con una enfermedad de un flujo de sangre le tocó su manto, salió poder de Jesús y le sanó. Entonces Jesús le dijo: hija, no peques más, tu fe te ha salvado. De allí entonces llega a la casa de aquel principal. Y cuando llega, encuentra una algarabía, encuentra luto, encuentra llanto, encuentra angustia. Él saca a la gente y dice: la niña no está muerta, la niña duerme. La gente se burlaba, la gente murmuraba, pero Jesucristo estaba seguro de lo que decía. La niña no está muerta. Los sacó a todos, se quedó con el padre y la madre de la niña y con los discípulos. Entonces tomándola de la mano, la levantó, la resucitó, se la entregó viva a sus padres. De allí llegó, escuche bien, bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque esta misión continúa en el nombre de Jesús. De allí llegó a la casa del principal y salió, y cuando salió de allí, en el mismo recorrido sanó 2 ciegos. Después que sanó los ciegos, le trajeron un joven que era mudo y endemoniado, y reprendió el demonio, lo sanó y el mudo habló. La Biblia dice que la gente se admiraba y entonces su fama se fue expandiendo, se fue regando. Bendito el Señor. La fama de él comenzó a escucharse en todos lados. Entonces el verso 35 de Mateo 9 dice que recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La misión de él era llegar a todos lados, era sanar a los enfermos, era predicar el evangelio, era libertar a los cautivos, era libertar a los endemoniados. Entonces, cuando su fama se divulgó, la gente salía de las aldeas, de las ciudades, de las regiones. La gente venía, la gente corría. Oh, bendito, porque Él es el único que puede resolver la situación al hombre. La gente necesitada, oh, venía a verle. Y entonces, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando vio a la gente así, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Cuando vio a la gente, vio un cultivo inmenso. Alabanza. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. O sea, Jesús comparó la multitud que venía con los 12 y dijo: la necesidad que hay en la gente es mucha. La gente está sufriendo, la gente está mal, algunos están mal. Entonces Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros poco. Quiere decir, se necesitan obreros. Este mundo está lleno de gente que necesita alguien que le lleve un mensaje de esperanza. De los 7.300 y más de millones de habitantes en este mundo, en los continentes, se necesita aún muchos obreros que entren a trabajar, que entren a segar. Oh, bendito sea el Señor. Pero no solo les dice que se necesitan obreros, sino que ahora le dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La misión hay que seguirla. De pronto a esta altura habrá gente que no podrá salir. De pronto habrá gente que tendrá impedimento, máxime en la situación actual que vivimos. Pero desde el hogar, desde la casa, hay personas que se les ha permitido volver a laborar, y entre ellos cristianos que trabajan en la salud. Desde ahí, desde ese punto, hay que seguir anunciando que Jesucristo es el mismo ayer
ayer y hoy y por todos los siglos, y que es el Salvador y que es la solución de todos los hombres. Pero hay que seguir haciendo una misión, y es la que el Señor dijo: rogad, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí se está refiriendo básicamente a que la iglesia tiene que hacer ruego, a que tenemos que humillarnos, a que tenemos que orar. A cuánto nos duele en realidad que alguien muera sin Jesús. Cuando yo escuché la noticia en Colombia del primer médico que murió, yo me llené de tristeza. Me confieso en esta hora, yo lloré a ese hombre, yo lloré a ese médico. Cuando yo escuché esa noticia, las lágrimas se me salieron y comencé a pensar y a meditar. Un hombre joven entregó su vida para salvar a otro, y me vino a la mente lo que vino a ser el Salvador a la edad de 33 años y medio aproximadamente. Oh, el ser más sabio, el ser más bondadoso, el ser más misericordioso. Oh, entregó su vida por los hombres, entregó su vida por los malos, el bueno por los malos, el santo por los pecadores. Entonces, cuando yo escuché eso, que ese hombre había muerto, entré a mi cuarto y me arrodillé a orar, y mi alma se compungió, y yo comencé a llorar y a decirle: Señor, si será que nos duele la muerte de alguien que se va sin ti, si será que nos duele que alguien parta sin salvación. Esa noche vinieron a mi mente las palabras del Señor cuando les dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos en el tiempo donde la iglesia tiene que seguir con esta misión de seguir orando para que el Señor envíe predicadores, para que el Señor envíe gente que evangelice y ayude a salvar a los perdidos. Bendito sea el Señor Jesucristo. La palabra compasión que se usa en el original es del griego splanchistei, la palabra más fuerte que hay en el grito para la piedad, alabanza. Quiere decir esta palabra que sale de las entrañas, que sale de lo más profundo. La compasión quiere decir que sale de lo más íntimo. Así es que se describe la compasión, que le conmueva a uno en lo más íntimo, en lo más profundo de su ser, que sienta dolor. Esta palabra se aplica a los evangelios, sobre todo en la vida de Jesucristo, para referirse al sentimiento de Él hacia los perdidos, hacia los desamparados, hacia los enfermos. Si hay alguien que tuvo compasión por la gente y aún la tiene, es Jesucristo. La palabra compasión no quiere decir lástima. La palabra compasión quiere decir un amor intenso y profundo. Oh, una carga sobrenatural que se lleva al ver sufrir a los otros. Bendito el Señor. Entonces se conmovió de compasión Jesucristo por el dolor del mundo. Se conmovió de compasión por los enfermos. Cuando Jesús veía a un enfermo, su primera actitud era de sanarlo. Oh, bendito el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud ante un enfermo? Oh, ante alguien que agoniza. Oh, bendito, se conmovió por los ciegos. Jesucristo, cuando veía a los ciegos, le producía el deseo de darle la vista, alabanza, para que se cumpliera lo que Juan mandó a preguntar. Vayan y díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio
Bendito Jesús. Se conmovía por los oprimidos por parte de las fuerzas demoníacas. Cuando él veía un endemoniado, enseguida se producía en él el deseo de libertarlo. Llegó a Gadara, donde estaba el endemoniado que dormía en los sepulcros, e inmediatamente lo libertó. Bendito el Señor. San Mateo dice que venida la noche le trajeron a todos los enfermos por diversas enfermedades, a los endemoniados, a los lunáticos. Con la palabra sanó a todos los enfermos y echó fuera a todos los demonios, para que se cumpliese lo que Isaías había dicho: Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Él se compadecía de la gente. Él tuvo compasión en todas nuestras aflicciones. Él fue afligido. Él no podía ver a nadie perecer sin desear librarle de su padecimiento. Se conmovía de compasión por el mundo al ver la viuda de Naín llorar por su hijo. El corazón de Jesús se conmovió, según Lucas 7:13, que le embargó un deseo irreprimible de ayudar, de enjugar las lágrimas de todo. Cuando Jesús vio a esa madre llorando a su hijo, porque la Biblia dice que Jesús iba entrando a la ciudad. La multitud con quien venía el muerto venían saliendo. Y entonces en una multitud viene la muerte, en una multitud viene el dolor, en una multitud viene el sufrimiento, en una multitud viene el llanto. Pero en sentido opuesto, el antagónico, el antónimo, en esta multitud viene la vida, viene la esperanza, viene la paz. Bendito el Señor. En esta multitud iba Jesús y se encontró la multitud que venía con la muerte y la multitud que iba con la vida. Y Jesús le dijo: no llores. No se estaba burlando de ella. Al decirle no llores, era una voz llena de esperanza. Y tocando al muerto, al féretro, le dijo: a ti, joven, te digo, levántate. Y se lo devolvió vivo. Bendito el Señor, porque Él se conmovió y tuvo compasión por las viudas y por los pobres. Se conmovió de compasión por el hombre del mundo. Al ver las multitudes cansadas y hambrientas, era una llamada a su poder, a que descansara en Él. Alabanza. Ningún cristiano debe darse por contento por tener de más cuando otros tienen de menos. Se conmovió de compasión por la soledad del mundo al ver a un leproso desterrado de la sociedad, llevando una vida que era una muerte continua de soledad y abandono universal. Era un llamado a su compasión y a su misericordia. Se compadeció de los leprosos mientras los leprosos eran exiliados, eran echados, eran abandonados, no podían estar en la ciudad. Él los sanaba, Él los limpiaba. Alabanza al Señor. Jesús de Nazaret se conmovía por el desierto del mundo. Eso fue lo que lo conmovió en esta ocasión. Alabanza al ver las multitudes desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. La gente normal anhelaba a Dios desesperadamente, y los escribas y fariseos y sacerdotes y saduceos, los pilares de la ortodoxia de su tiempo, no tenían nada que ofrecer. Los maestros ortodoxos no ofrecían ni dirección, ni consuelo, ni estímulo. Hay un mundo necesitado, hay una sociedad necesitada, hay hogares que gimen, hay jóvenes que sufren. La sociedad no le brinda nada, la religiosidad no le brinda nada, los centros de rehabilitación son pañitos de agua tibia. Pero esta iglesia tiene algo que el mundo necesita. Tiene a Jesucristo, la esperanza de todos los hombres, y que tenemos que seguir con esta misión. Bendito Jesús. Los líderes judíos, que deberían dar alabanza, algo para vivir, estaban desconectados,
estaban ausentes de la situación. Les preocupaba más cumplir los ritos que ser compasivos y misericordiosos. Las palabras que se usan y se describen el estado de la gente corriente son gráficas. Lo que se traduce por desconcertados o abandonados es esclimenio, una palabra griega que puede traducirse como un cadáver despellejado, mutilado, algo que ha sido saqueado por la gente rapaz, algo que ha sido cautivo por la maldad, por la gente sin piedad. El cristianismo existe no para desanimar, sino para animar. No para doblegar a las personas con carga, sino para hacer que se salven creyendo en Jesucristo. La predicación no es para condenar, no es para señalar. La predicación es la esperanza que Dios le brinda al hombre para que creyendo en Él se salven. Bendito el Señor. Por eso hay que seguir haciendo esta misión. Bendito Jesús. Entonces Jesús llamó pescadores de hombres. Mateo 4, 18 al 22. Quiso decir, en esta obra se necesitan pescadores de hombres, gente que pesque. Pero Él les enseñó cómo pescarlos. Bendito el Señor. Pero en otra ocasión no dijo que se necesitaban pescadores. En otra ocasión dijo, se necesitan obreros que trabajen en su mies. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero en otra ocasión dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Ahora no se necesitan pescadores. Ahora no solo llama obreros para la mies, ahora llama sembradores. Alguien que siembre la semilla, alguien que la riegue, alguien que la tira. Entonces Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo produce el Señor. Se necesita gente que siembre. Los campos están listos para sembrar. Alabanza al Señor Jesucristo. Pero ahora entonces dice que no solo se necesitan pescadores para pescar en este mundo. Ahora no solo dice que se necesitan obreros para cegar. Ahora no solo dice que se necesitan sembradores que vayan a sembrar la preciosa semilla. Ahora dice que viendo a las multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, ahora hace un llamado a que se necesitan pastores, aludiendo sobre todo a que se necesita gente que cuide, gente que alimente, gente que brinde ternura, gente que brinde amor. La misión hay que continuarla. Bendito el Señor. Y así se lo propone Dios en su bondad. Saúl falló, pero la misión tenía que continuar y llamó a David. Elías iba a ser traspuesto, pero la misión tenía que continuar. Llamó a Eliseo. Moisés iba a morir, pero la misión tenía que continuar. Llamó a Josué. Oh, bendito el Señor. Bendito el Señor. Él sabía que iba a morir y a entregar su vida por los pecadores, pero la misión tenía que continuar. Por eso llamó a hombres normales. Oh, bendito. Nuestra historia, la historia de la iglesia pentecostal en Colombia, desde el 1937, Larsen vino y sabía que iba a morir, pero Dios levantaba un grupo para que tomara esa antorcha. Ese grupo también vino muriendo, pero Dios vino levantando a otro. Se han levantado nuevas generaciones y aquí estamos. Porque esta misión no se detiene, esta misión continúa. Y la iglesia del presente está llamada a hacer esta misión. Bendito el Señor, quien acepta ese reto en esta
esta hora. Oh bendito, porque la misión de Dios se cumple. Moisés le dijo que no sabía hablar, pero el Señor dijo: yo le hice la boca y la lengua al mudo. Jeremías dijo que era niño, pero el Señor le dijo: no digas que eres niño. Oh bendito el Señor. Isaías, cuando vio al Señor y el Señor le limpió su pecado, cuando el Señor dijo: heme aquí, respondiendo a lo que el Señor había dicho: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije yo: heme aquí, envíame a mí. Qué joven, qué hermano, qué hermana se pone en las manos de Dios y le dice: heme aquí. Yo continúo con esta obra. Yo le voy a invitar a que oremos en esta hora. Y si hay alguien ahí conectado que quiera reconciliarse, que quiera entregarse, que quiera ponerse en las manos del servicio al Señor, la misión tiene que continuar. Elías había envejecido, su vista se había opacado, se había engordado, sus hijos eran hombres malos, impíos, que no conocían a Jehová, pero esta misión tenía que continuar. Entonces ya venía levantando a un Samuel. Bendito el Señor. ¿A quién vendrá Dios levantando? ¿A quién vendrá Dios preparando? Porque esta misión no se detiene, sino que continúa. Oremos. Señor Jesús, Rey amado, esta palabra tuya que ha sido predicada y anunciada produzca, Señor, en la vida de los oyentes ese deseo intenso, vehemente, de levantarse con deseo de seguir cumpliendo esta misión. Bendito Dios, ahora te pido por el apartado, ahora te pido por el que se ha distanciado, Señor. Oh, ahora te pido por la vida de un joven, de un hermano. Levanta hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que se pongan, Señor, en tus manos para predicar y seguir cumpliendo esta misión en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.